Pero fue una experiencia piloto, digo, porque Mauricio estaba siempre muy atento a lo que nos pasaba, a lo que nos gustaba, no nos gustaba. Hacíamos evaluaciones en su casa, hablábamos mucho. Fue una época muy súper... Y de hecho yo tuve le hice una devolución a fin de la cursada, de fin del 94, que le dije, bueno, que me parecía, la verdad que me dio un problema estar viendo en un curso de dramaturgia, ver Beckett, estábamos en el año 94, ver Beckett como el fin de la escritura, o sea, después de Beckett, el silencio. Y me parecía que en un curso de dramaturgia no leer en ese momento, no sé, Coltés, bueno, nada, Mamet, un montón de autores que estaban circulando en el momento. Entonces me dijo, bueno, hacete cargo. Si te parece que no se da, hacelo. Y en el 95 entré primero como una suerte de asistente, en realidad porque yo creo que me querían probar un poco, lo cual estaba bien. Entonces iba como asistente de los talleres de Roberto y de Mauricio. Claro. Como una tercer pata. Claro. Y rápidamente me dijeron que mejor que tenga otra carrera, otra materia, porque era un poco como, iba como para otro lado, demasiado otro lado. O no nos poníamos de acuerdo. Igual fue todo súper gentil y nada, maravilloso también. Y creo que el mismo 95, creo que en el 96 ya creamos esa materia que llamó Texto y Espectáculos, claro. Que lo hice hasta el 2013, 2014, que era una materia que se daba, después yo formé parte de esa materia que se daba en el segundo cuatrimestre del segundo año, no, perdón, en el segundo año, no, ya no me acuerdo bien cómo era. Pero era una materia que en realidad lo que hacíamos era ver textos contemporáneos y a su vez teníamos una parte del trabajo que era hacer lo que hoy se llaman más comúnmente desmontajes, que era invitar a algún autor o director, preferentemente alguno que hubiera escrito la obra, leer el texto en primera instancia, ver el espectáculo en segunda instancia, algún espectáculo que estuviera en cartel, y después hacer una charla con el director / autor acerca del texto escrito al texto escénico y que se hiciera un desmontaje con los alumnos. Cosa que preparábamos, obviamente leyendo el texto, viendo el espectáculo, y aquí una charla nosotros primero, para poder hacer buen uso de esa conversación que venía el invitado, claro. Y ahí pasaron, bueno, nada. Primero pasó mucha, siendo alumno, nada, la playa de verdad sigue siendo, creo, un curso al que mucha gente, nada, estuvo, bueno, Mariano formó parte, y Romina y Federico León, o sea, mucha gente, Pensotti, o sea, y después desfilaban como invitados, ¿no? Claro. Cuando ya habían hecho sus trabajos y bueno, y muchos vinieron a hablar y a dar testimonio de eso. Y después más adelante, ya sobre el final, cuando Mauricio decidió como correrse un poco de la tarea ya estaba como un poco agotado de ser todo el tiempo el que daba las clases en términos de los talleres, se hizo una división, ahí estábamos ya sobre el final del tiempo que estuve como dando clases, además de dar mi materia, Mauricio se dividía el taller en 4 módulos, o sea, los 4 cuatrimestres. Entonces dábamos el taller Apolo, Cano y yo, siendo titular y adjunto, y Mauricio daba el último taller del segundo cuatrimestre del segundo año. Entonces ahí ya sobre los últimos años tenía una doble función docente. Y además de texto y espectáculo y taller, diste otra materia que era nueva dramaturgia. No, pero esa fue como una deriva. Ahí va. Primero empezó nueva dramaturgia y esa fue una deriva. Nueva dramaturgia fue una deriva después a texto y espectáculo. Okay. Porque en realidad también lo que empezamos a hacer con algunos grupos fue que había como de hecho hicimos una cosa sobre Shakespeare con un grupo donde estaba Lautaro Vilo y otra sobre bestiario. Un trabajo que hicimos sobre el arte de la guerra con un libro a partir del libro de Clausewitz y el de Sun Tzu, y después hicimos un trabajo sobre los cuentos de hadas que se llamó Bestiario Grimm, que lo presentamos en el Rojas,
También pasaba que el espacio que yo empecé a coordinar, como yo también me aburría de hacer lo mismo, trataba de generar proyectos con los alumnos, que era algo que a mí siempre me pareció deficitario en el término de la educación artística de este país. De la ciudad, y habiendo vivido en la EMAD un montón de años, de que yo hablaba con las autoridades y decía, es increíble que nosotros tenemos un curso de dramaturgia, hay una carrera de actuación, una carrera de dirección, y nadie se junta con nadie. O sea, que un director se junte con un autor y con los actores y haga un espectáculo. No sucedía. Sucedía antes. De hecho, recordábamos con Gonzalo que acá, no sé, se hicieron obras de Spregelburg dirigidas por Gondel, que daba actuación 3 o no sé qué. Pero eso se perdió. Y la verdad que a mí me importaba mucho también que había gente hiper talentosa trabajando en los grupos. Eran grupos, vos imaginate que la convocatoria podía llegar a haber casi 150 o 200 personas y terminaba entrando 15 o 17, 18 con toda la furia. Por lo cual, nada, se terminaba eligiendo un buen grupo de trabajo. Había algún que otro sapo, siempre te comes un sapo, pero en general los grupos eran muy poderosos. Y era una pena, ¿viste? Tener todo ese potencial creativo y no hacer nada. ¿Y vos participabas también de la selección? Yo en un momento me habilitaron, después de muchos años, me habilitaron, sí, a formar parte del comité de selección. ¿Y ahí sí. qué criterios se manejaban? Pero no iba mucho ahí porque me parecía que había como algunas situaciones que era mejor mantener. No, en realidad el primer filtro lo hacía... primero lo hacía Mauricio, que era tener con la escritura, que era estas páginas que vos presentabas. También él abría eso, después lo fue abriendo las veces que yo hice la selección de los estudiantes, leíamos también los textos. En principio tenía que ver, eso era como si escribías teatro. Claro. O sea, era muy raro que no se diera la posibilidad del coloquio a alguien que escribía, mínimamente. El tema de ahí era un filtro como, bueno, este no tiene ni la menor idea de nada, o esta no tiene la menor... Bueno, no. Eso era el filtro de la lectura. Y después el coloquio era un poco, en realidad, era buscar el lugar del autor, ¿no? Claro. Era como que un autor pudiera hablar de una obra desde un lugar de autor. No desde un lugar de contarnos de qué se trata, o hacer una exégesis de qué dijeron tal cual y tal cual de la obra, sino una mirada de autor. Y eso era un poco el perfil. Y también, bueno, veías un poco por dónde le iba la cabeza, qué pensaba, qué había leído. Algo positivo que cuentan algunos alumnos de tus cursadas como docente es que vos al comienzo de la cursada dabas a elegir un poco los contenidos que se iban a trabajar. ¿Querés contarnos un poco cómo lo pensabas? Eso tuvo que ver, al principio yo tenía un programa que era trabajar sobre textos, digamos, eso, como Heiner Müller, Bernard Marie Colté, esos textos que no se veían, igual textos también, textos teóricos, digamos, trabajábamos mucho sobre los textos de Pasolini, sobre manifiestos del teatro, digamos, cosas de Baitangov, Cantor, cosas que por ahí la gente de teatro no tenía ese acercamiento a esos materiales, que son también de construcción de pensamiento, que para mí es el grave problema del quehacer teatral es el pensamiento. Claro. Que no se genera el pensamiento alrededor de la cosa, ¿no? Que hay algo del actor que quiere hacer, una especie como de adicto a la acción, que está todo bien, pero bueno, por lo menos los que escribimos y dirigimos deberíamos tener un espacio dedicado al pensamiento. Entonces yo propiciaba bastante eso. Y después me fui aburriendo un poco de los mismos contenidos. Entonces sí, lo que hacía como la materia, el primer año era más de... No, pues yo ahora me estoy acordando, me lo daba los 2 años. El primer año era más como de un recorrido sobre algunos textos, y en función de ese recorrido, el segundo año yo les decía, bueno, ¿qué quieren hacer? Por ejemplo, uno leía Shakespeare, pero leían Shakespeare en teatro occidental, leían 2 obras. Pero nunca se leyó la obra completa de Shakespeare. Entonces, bueno, leamos todo Shakespeare, el año. Ese es el año. Entonces, pensemos en teatro y guerra. Entonces, bueno, o pensemos en, digamos, el trabajo que hace, digamos, la gente que no está que viene de otro campo. Entonces pensamos, bueno, los hermanos Grimm, que hacían el diccionario, pero también escribieron, ¿no?, los cuentos de los hermanos Grimm.
Entonces generábamos como plataformas o construcciones absolutamente diversas que no tenían nada que ver con algo anterior, inclusive para estudiar algo que les interesaba. O teatro y política, digamos. También estuvimos, en una época hicimos, Shakespeare lo hicimos con donde estaba Ariel Farace, Romina Paula, Cintia Dul, que eran compañeros, Claudia Piñeiro, sí. Virginia Cosín, eran todos compañeros, y ahí hicimos el Shakespeare, que hicieron unas clases buenísimas, porque además preparaban ellos las clases, y la idea era que lo hicieran como se les canta el culo, o sea, una clase sentado, a una performance, lo que fuera. Y después también de esas cosas surgían las ganas de juntarse y hacer algo escénico, o producir un hecho. Y de ahí nació Bestiario Grimm, que eran como 15 o 16 microobras que se hicieron en el Rojas. Era un espacio de experimentación, siempre alrededor de la voluntad de un grupo, alrededor de algo, y bueno, y yo coordinando. Y además a mí también me ayudaba y me daba impulso a meterme en cosas con las que no me había metido. Yo no había leído todo Shakespeare. Claro. Y estaba buenísimo hacer el trabajo de leerlo. Yo no había leído todo Brecht. Y bueno, también uno propulsa esas cosas también para estudiar uno y para meterse en esos viajes con los alumnos. Y casi todos los grupos fueron muy atractivos. A mí me ganó un poco, decidí dejar después de 17 años de estar dando clase, porque me ganó un poco la desidia de la institución, ¿no? Es muy tremendo, que no se movía, no importaba. Y ya los últimos directores, ya no sé ni cómo se llamaban los directores que estaban ahí en ese momento, 2013, creo que era Célico o alguna de esa gente. Sí, no, porque el problema más grave también tiene que ver con que muchas veces quienes están a cargo de algunas instituciones es gente que tiene un enorme resentimiento con el hacer. Entonces lo que genera es una especie de planta podrida respecto o sea, si yo no hice, no hace nadie, ¿sabes? Y eso es muy difícil de bancar sí, sobre todo de acordar con eso. Claro. Entonces yo sentí que en un momento había hecho todos los esfuerzos posibles para ver que algo cuadrara, o esto, viste, que hay 14 autores produciendo, mami, lee una de las obras de alguno, aunque después las tires por la cabeza a alguien, hace un ejercicio de una escena en una actuación 4. Claro. Después ahora se deben querer matar, porque pasaron todos por ahí, ¿se entiende? O sea, todos los que están estrenando en todos lados pasaron por ahí. Y bueno, y eso yo también decía, ¿ustedes no se dan cuenta que estamos en el año 38 de esto? Y todos los que pasaron, y nadie se hace cargo de la gente que pasó. Claro. En el sentido de hacer algo con eso, no de hacerse cargo de decir, pavonearse con los nombres, hacer algo con eso. Sí. En cualquier otro lugar se hubiera hecho algo. Y nada, eso la verdad que me hinchó las pelotas. Reconozco que pensé más en mí que en un proyecto, pero bueno, nada, sentí que ya no podía seguir sosteniendo, en principio, avalar esa dirección, que me parecía cualquier cosa. No la de Mauricio, o sea, hablo de la dirección general de la institución.